El sol se arrastraba por las calles polvorientas de San Miguel de los Olvidados, un pueblo acostumbrado al silencio, no al silencio de la tranquilidad, sino al silencio del miedo. Ese silencio denso que se atora en la garganta cuando sabes que existen preguntas que no deben formularse, nombres que jamás deben mencionarse y flores que nunca deben ser arrancadas. San Miguel había sido un pueblo próspero. Las haciendas tequileras de los alrededores daban empleo. Las tierras daban buenas cosechas de. Los fines de semana la plaza principal se llenaba de familias comiendo elotes y nieve de garrafa. Pero eso fue antes. Antes de que llegaran las camionetas negras, antes de que los chicos comenzaran a desaparecer, antes de que el temor se arrastrara por cada calle como un huésped no deseado pero imposible de ignorar. Ahora las calles se despejaban al anochecer. Los comercios cerraban temprano. Los perros callejeros habían aprendido a no ladrar cuando pasaban ciertas camionetas. Incluso el cura, el padre Ignacio, ya no nombraba la palabra justicia en sus sermones. Solo hablaba de resignación, de aceptar los designios de Dios, de tener fe en la tribulación. Pero los feligreses sabían leer entre líneas. Cierra la boca si quieres ver otro amanecer. Julieta Benítez tenía 11 años y ojos que habían visto demasiado. Mientras las demás niñas de su clase jugaban en el recreo, ella se sentaba bajo el árbol de mezquite, siempre observando. Su profesora, doña Carmona, había dicho más de una vez en la sala de profesores que esa niña no era normal. Nunca ríe, comentaba Carmona, mientras bebía café ralo en tazas desportilladas. Nunca juega, solo observa, como si estuviera contando algo que nosotros no vemos. Y tenía razón, pero no de la manera que imaginaba. Julieta revelaba cosas. Contaba las camionetas negras que pasaban por la escuela todos los días. Me había dado cuenta de que siempre eran las mismas tres. Una Suburban con placas, de Guadalajara, una pickup Ford negra mate sin placas, una Lobo con vidrios tan oscuros que parecían tragarse la luz. Pasaban a las 9:15 cada mañana como un reloj. ¿A dónde iban? ¿Qué hacían? Nadie preguntaba. Pero Julieta contaba. También contaba cuántos niños faltaban a clase cada semana. En febrero habían sido 24 alumnos, en marzo 22. Las familias se marchaban en plena noche, sin decir nada, dejando atrás casas vacías que pronto eran ocupadas por gente nueva. Gente que no preguntaba, gente que parecía conocer el silencio que se esperaba de ellos, y contaba las flores en su jardín. Cada nueva planta que su madre traía, la había empezado a catalogar mentalmente. Febrero de 2017, 2 nuevos rosales. Mayo de 2017, 3 más. Octubre de 2018, uno grande al lado del mezquite. ¿Por qué su madre siempre sembraba de noche? ¿Por qué lloraba mientras lo hacía? La casa de los Benizaba, en la calle Morelos, una edificación de adobe y ladrillo rojo que había, mejores días. El jardín frontal era lo único vivo en esa casa desvanecida. Rosas rojas, geranios blancos, margaritas amarillas, claveles morados. Todo florecía en un estallido de color que chocaba con el resto del pueblo, gris y vencido. Julieta volvía del colegio por el mismo camino de siempre, esquivando las miradas de los hombres que fumaban en las esquinas, los hombres con camionetas nuevas y ojos muertos que todos sabían que no debían mirar. El pueblo lo había aprendido años atrás. Algunos lo habían aprendido de la manera más difícil. Su padre, Roberto Benítez,
Había sido mecánico antes de que el dolor de espalda lo transformara en un hombre de televisor y noticias que nunca decían lo que ocurría. Su madre, Lucía, limpiaba casas en Guadalajara. Salía antes de que amaneciera y volvía cuando ya era de noche. «Mija, ¿cómo te fue en la escuela?», preguntó Roberto sin quitar la vista del televisor cuando Julieta entró. «Y bien, papá. ¿Hiciste amigos?». Julieta no respondió. Simplemente se dirigió a su habitación. Ese pequeño espacio con paredes de un rosa desvanecido que alguna vez había sido vibrante. Desde su ventana podía observar el jardín, ese jardín que su madre cultivaba con obsesión. Todas las tardes, de regreso de Guadalajara, Lucía salía al jardín con su regadera y sus herramientas, lloviera o tronara. Frío. Julieta la había encontrado más de una vez de rodillas entre las flores, llorando en silencio mientras sus manos cavaban la tierra con una desesperación sin nombre. Pero esa tarde de julio algo había cambiado. Julieta se escabulló al jardín cuando su padre se había quedado dormido frente al televisor. El calor del día aún latía en el aire, y las cigarras cantaban su canto fúnebre. Se agachó al lado de un rosal especialmente exuberante. Su madre los cuidaba más que a nada en el mundo. Algo raro había pasado esa mañana. Una de las rosas se había marchitado de la noche a la mañana, y al pasar a su lado, un aroma diferente llegó a su olfato. No era el aroma de las flores, era algo más oscuro, algo que le recordaba el día en que encontraron al perro del vecino muerto bajo el sol 3 días después de su desaparición. Con una ramita del mezquite empezó a rascar la tierra alrededor del rosal. La tierra estaba suelta como si alguien la hubiera cavado. Cavar más profundo con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos como tambores de guerra. El calor del día se atenuaba, pero Julieta sentía el sudor resbalar por su espalda. No era solo por el esfuerzo físico, era algo más instintivo. Algo que te dice que estás a punto de cruzar una línea invisible, de descubrir algo que no puedes descubrir. La tierra negra se amontonaba a sus costados mientras cavaba. Algo en esa tierra era diferente, más oscuro que el resto del jardín, casi negro en lugar de marrón. Café rojizo característico de Jalisco. Y había un olor. No el olor a tierra fresca que tanto amaba, sino algo más pesado, más denso, como cuando la carnicería de don Pablo dejaba los restos al sol demasiado tiempo. Sus dedos rozaron algo que no era tierra ni raíz, algo suave, pero firme. Era de tela. Entonces lo vio. Al principio creyó que se trataba de una raíz blanca y gruesa, retorcida, pero cuando apartó más tierra con sus manitas, la verdad le golpeó el estómago como un puño. Era un hueso humano. Los dedos de una mano que emergían de la tierra negra como una súplica muda al cielo. La mano seguía extendida, los dedos curvados como si en sus últimos instantes hubiera estado intentando agarrarse a algo, a alguien, a la vida. Las uñas todavía tenían tierra debajo, las uñas de un niño, no muy largas, comidas por la ansiedad o el trabajo. Julieta no gritó. Eso era lo raro de ella, lo que provocaba que todos la miraran con sospecha. No gritó, se quedó muy quieta, mirando esa mano que se extendía desde la tumba, aún cubierta de harapos azules. Tela azul como la camisa de Miguel Ángel Torres el día que desapareció hace 2 años. Miguel Ángel había sido el hermano de su mejor amiga de 3er año, Diana Torres. O al menos, Diana había sido su mejor amiga hasta que su hermano desapareció y la familia Torres se marchó del pueblo en mitad de la noche,
sin despedirse. Sin explicación, solo cajas apiladas en una camioneta destartalada y miradas aterradas. «No viste nada», le había dicho su madre esa noche, apretando demasiado su brazo. «¿Entendiste, Julieta? No viste nada. Las torres se fueron porque quisieron». Pero Julieta había visto algo. Había visto las camionetas negras estacionadas frente a la casa de los Torres 3 días antes de que desaparecieran. Había visto a los hombres armados entrar y salir. Había visto a Miguel Ángel, siendo arrastrado a una de esas camionetas con la boca tapada y los ojos desorbitados de terror. Y ahora, 2 años después, Miguel Ángel había regresado a casa, o lo que quedaba de él. Julieta cubrió la mano de tierra, alisó la tierra y esparció pétalos de rosa sobre ella. Se puso en pie, se limpió las manos en el uniforme escolar y entró en la casa, con paso lento y deliberado. Su padre aún dormía. La tele decía algo del presidente, de la economía, de todo, menos acerca de los cientos de personas que desaparecían cada mes en pueblos como San Miguel de los Olvidados. Aquella noche, cuando su madre llegó, Julieta la observó desde las escaleras. Lucía entró en la cocina, dejó la bolsa, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago mientras miraba por la ventana al jardín. Había algo en sus ojos, algo roto, algo oscuro, que Julieta nunca había visto antes o nunca había querido ver. «Mamá», dijo Julieta desde la oscuridad. Lucía se sobresaltó. Se le cae el vaso de las manos. «Dios mío, niña, me diste un susto. ¿Qué haces ahí parada en la oscuridad? El jardín está hermoso». Algo se movió en el rostro de Lucía, una tensión que surgió en las comisuras de sus labios, en la manera en que sus dedos se apretaron alrededor del vaso. «Gracias, mija. Ya sabes que las flores significan mucho para mí». «¿Por qué, mamá?» «¿Por qué?» «Porque las flores son vida, Julieta. En un lugar como este necesitamos recordar que todavía existe la vida, aunque esté edificada sobre muerte». El vaso se estrelló contra el suelo de la cocina. Lucía se quedó helada, mirando a su hija con horror y comprensión. En ese momento, en ese silencio roto por vidrios y verdades no expresadas, ambas supieron que no había marcha atrás. «Vete a tu habitación», dijo Lucía, su voz temblando. Ahora Julieta obedeció, pero antes de subir las escaleras oyó a su madre sollozar en la cocina, un sonido roto y desesperado que se mezcló con el canto nocturno de las cigarras. Aquella noche Julieta no pudo conciliar el sueño. A través de la ventana vio a su madre salir al jardín con una linterna. La observó arrodillarse junto al rosal, cavando con sus manos desnudas, revisando, verificando, llorando. Y entonces Julieta supo que su madre no era la jardinera de las flores, era la guardiana de los muertos. San Miguel de los Olvidados dormía bajo un cielo sin estrellas, y en el jardín de los Benís rojas resplandecían como sangre bajo la luna. 17 rosales. Julieta lo sabía, contado esa tarde. 17 rosales donde antes solo había geranios. 17 rosales nuevos plantados en los últimos 3 años. 17 personas desaparecidas en San Miguel de los Olvidados en los últimos 3 años. Los días que siguieron fueron una agonía silenciosa. Julieta iba a la escuela, se sentaba en su banco, escuchaba a medias la clase de matemáticas y español, pero su mente estaba en otro lado. Estaba en el jardín, siempre en el jardín. Su madre lo había notado. Lucía la miraba mientras desayunaba con ojos.
cansados, enrojecidos, como si no hubiera dormido en días, y no lo había hecho. El miedo sabe cómo robarte el sueño, cómo anidarse en tu pecho y asfixiarte lentamente. ¿Más jugo, mija?, preguntó Lucía una mañana. Su voz era demasiado normal. No, gracias. Apenas mordiste tu pan, no tengo hambre. Roberto venía bajando las escaleras arrastrando los pies como de costumbre. Se había rendido hacía tiempo, y eso se notaba en la manera en cómo sus hombros se encorvaban, en cómo esquivaba la mirada de su esposa. ¿Tampoco vas a comer?, le dijo Lucía con un tono casi de reproche. Me duele la espalda. Voy a tomar mis medicamentos. Lucía se mordió los labios. Tus pastillas, siempre tus pastillas. ¿Y qué quieres que haga, Lucía? ¿Que me levante y trabaje? ¿Reparar coches como antes? Ya no puedo más. Los médicos dijeron un montón. Lo interrumpió Lucía, su voz elevándose. Dijeron que podrías mejorar con terapia, pero elegiste quedarte aquí, hundiéndote en ese sofá. Se detuvo de repente, sabiendo que Julieta estaba escuchando. La niña los miraba con esos ojos que ambos padres habían llegado a temer. Voy a la escuela, dijo Julieta colgándose su mochila. Espera, te llevo, empezó Lucía. Está a 3 cuadras. Puedo caminar. Antes de que su madre pudiera decir nada, Julieta ya había salido por la puerta. La ruta a la escuela primaria Benito Juárez era la misma de siempre, pero ahora Julieta. Yo lo veía de otra manera. Veía a doña Mendoza regando sus flores y se preguntaba qué tanto sabía de los secuestros. Veía al señor Ortega lavando su camioneta, una demasiado nueva para alguien que se decía que vivía de su pensión, y se preguntaba de dónde sacaba el dinero. Veía a don Fermín, el tendero de la esquina, y recordaba que su hijo mayor, Rodrigo, había desaparecido hacía 8 meses tras afirmar a quien quisiera escucharlo que conocía al responsable de los secuestros. Don Fermín ya no hablaba de su hijo, ya no hablaba de nada, solo del precio del jitomate y de lo que debías. «Buenos días, Julietita», le saludó don Fermín al pasar por delante de su tienda. «Buenos días, don Fermín. ¿Cómo está tu madre?» «Bueno. Dile que las flores de su jardín son las más hermosas del pueblo». Había algo en la manera en que lo dijo, un énfasis inusual en la palabra hermosas que hizo que la piel de Julieta se erizara. Don Fermín lo sabía, en cierto modo. En el colegio, doña Carmona escribía en el pizarrón cuando Julieta entró. «Tarde», dijo sin girar. «Perdón, maestra, siéntate». Julieta fue a su asiento junto a la ventana. Desde allí podía observar el patio del colegio donde jugaban al fútbol con una pelota desinflada los de primero y segundo. Más allá podía observar las montañas que rodeaban San Miguel de los Olvidados. Aquellas montañas donde decían que había campamentos, laboratorios, sitios donde no debías perderte si querías regresar a casa. «Hoy hablaremos de la Revolución Mexicana», dijo la señora Carmona, «de cómo el pueblo se rebeló ante la opresión». Libertad. La palabra resonó en la mente de Julieta como una campana hueca. Libertad. ¿Qué libertad existía en San Miguel de los Olvidados? La libertad de callarse, la libertad de mirar para otro lado, la libertad de sembrar flores sobre cadáveres y fingir que nada ocurre. Zapata decía, «Prefiero morir de pie que vivir de rodillas». Siguió. La profesora, su voz plana, como si estuviera leyendo un libreto en el que no creía. Luchó por la patria, por la libertad del pueblo. Julieta levantó la mano. «Sí, maestra, Julieta. Y si el pueblo no quiere pelear, si está demasiado asustado». El salón se quedó en silencio.
Doña Carmona se quitó las gafas y miró a Julieta con una mezcla de incomodidad y comprensión. Y entonces, Julieta, el pueblo se convierte en cómplice de su propia esclavitud. No hay elección. Pero siempre hay elección, hija mía, aunque a veces el precio de elegir sea muy elevado. Esa tarde, cuando Julieta llegó a casa, su madre estaba sentada en la cocina con un sobre manila frente a ella. El sobre estaba abierto. Dentro había fotos. Lucía lloraba. Las lágrimas goteaban sobre la mesa de formica rayada. Mamá. Lucía levantó la vista de golpe y volvió a meter las fotos en el sobre, pero no lo suficiente. Julieta logró ver una de las fotos. Era una foto de un hombre joven, tal vez de unos 20 años, sonriendo a la cámara. Tenía los mismos ojos de su madre. ¿Quién?, preguntó Julieta, aunque una parte de ella lo sabía. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tu tío, mi hermano, se llamaba Francisco. No te conocía un tío porque murió antes de que nacieras. ¿Cómo murió? Lucía cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos había una resolución en ellos que Julieta nunca había visto antes. Ven, siéntate. Es hora de que sepas la verdad. Julieta se sentó. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que su madre podía oírlo. Escucharlo. Tu tío Francisco era periodista, empezó Lucía con la voz rota. Escribía para un periódico local en Guadalajara, pero no de deportes o del clima. Escribía de la verdad, de desaparecidos, de corrupción, de quién realmente gobernaba pueblos como este. ¿Y qué pasó? Lo que les pasa a todos los bocones. Desapareció hace 12 años. Lo hallaron 3 meses después en una fosa común cerca de Tequila, junto con otros 8 periodistas y activistas. Julieta se sintió que el aire se le atasca en la garganta y el jardín, repitió Lucía, su voz rompiéndose. Cuando nos mudamos aquí hace 4 años pensé que podríamos escapar. Tu padre estaba destrozado por su espalda, por la culpa, por todo. Creí que en un pueblo pequeño estaríamos a salvo, pero ya estaban aquí, ya tenían el control. ¿Quiénes son, mamá? Lucía se inclinó hacia adelante, su voz reducida a un susurro apenas audible. Los lobos del norte, así se hacen llamar, dominan el pueblo, las carreteras, los negocios. El alcalde trabaja para ellos, la policía trabaja para ellos, hasta el cura cierra los ojos cuando tiene que trabajar. Y el jardín, repitió Julieta. Lucía cerró los ojos como si se preparara para admitirlo. Hace 3 años vi algo que no debería haber visto. Regresaba tarde de Guadalajara. Mi camión se averió en la carretera. Anduve hasta el pueblo por el camino viejo, el de detrás de la iglesia, y los vi. Estaban sacando cuerpos de una camioneta, gente que había sido fusilada. Algunos los reconocía. Miguel Ángel Torres, el hijo de doña Fermina, la maestra de secundaria que denunció los secuestros. Te vieron, me vieron, confirmó Lucía, temblando. Uno de ellos me apuntó con su arma. Creí que era mi fin, pero entonces apareció el comandante, el jefe de todos ellos. Me reconoció. Yo le limpiaba su casa en Guadalajara los jueves. Su esposa me quería. ¿Y te dejó ir? No exactamente. Lucía apretó las manos de su hija. Me hizo una. O les ayudaba o mi familia moría esa noche. Me dijeron que necesitaban un lugar para enterrar a algunas personas problemáticas, algo en lo que nadie pensaría, un jardín ordinario en una casa ordinaria. El horror de la comprensión invadió a Julieta como una ola de hielo.
Los trajiste a nuestro jardín. Llegaban de noche. Tu padre nunca lo supo. Siempre andaba drogado con sus pastillas. Traían los cuerpos envueltos en plástico. Tenía que cavar, enterrarlos bien, plantar flores encima, rosales, porque sus raíces crecen en la profundidad y en un abrir y cerrar de ojos. Las flores camuflan el olor mientras la tierra trabaja. 17 rosales. Lucía se tapó la boca con la mano, ahogando un sollozo. 17 personas, 17 vidas y yo soy la guardiana de su tumba. Me forzaron a ser su cómplice. Cada noche riego las flores y les pido perdón. Cada noche muero un poco. ¿Por qué no fuiste a la policía? La policía. Lucía soltó una risa amarga. El comandante Rivera es uno de ellos. Quien trae los cuerpos cada vez es el agente Salazar. Media aldea. Sirve a los lobos del norte y la otra mitad está demasiado asustada para actuar. Entonces estamos jodidos. Estamos vivos, corrigió Lucía con firmeza. Y mientras haya vida, hay esperanza. Pero Julieta ya no sabía si la vida merecía la pena, si se cimentaba sobre los huesos de los demás. Aquella noche, mientras cenaban en un silencio incómodo, alguien llamó a la puerta. Los tres se quedaron helados. Las llamadas a esas horas nunca anunciaban nada bueno. Roberto se levantó, pero Lucía le sujetó el brazo. No abras, tengo que abrir. Lucía miró a Julieta. Ahora, vete a tu habitación. Julieta subió las escaleras, pero se detuvo en el rellano. Roberto abrió la puerta. Buenas noches. Buenas noches, don Roberto. Era una voz de hombre, suave, pero con un borde peligroso. Debajo, su esposa. ¿Quién habla? Comandante Salazar, policía municipal. Lucía apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en un trapo. Comandante, ¿en qué puedo servirle? Debemos hablar de su jardín, señora Benítez. El silencio que se produjo a continuación fue tan peso que Julieta casi podía probarlo. Desde las escaleras observó cómo su madre palidecía. Mi jardín. Sí, mire. Nos han llegado mensajes, gente preguntando, gente curiosa. Eso nos pone tensos. No sé de qué está hablando. Creo que lo sabe. El comandante Salazar entró en la casa sin ser invitado. Era un hombre alto de unos 45 años con un bigote espeso y ojos que habían visto demasiada muerte para sentir algo. Su jardín es demasiado. Muy bonito, doña Lucía. Llamativo. Y la atención es algo que no queremos. He cultivado ese jardín con mi vida. Lo sé y valoramos su compromiso, pero tenemos un problema. Salazar sacó su teléfono y mostró una foto. Era una foto del jardín de los Benís desde la calle. Esta foto se compartió en un grupo de Facebook llamado Jardines Bonitos de Jalisco. Más de 1000 compartidos, todos diciendo, «¡Qué bonitas son sus flores!». Lucía se tambaleó. Tuvo que apoyarse en la pared. Esto nos hace pensar. En una situación difícil, continuó Salazar. Atención es lo último que necesitamos, así que vamos a tener que hacer algunos ajustes. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Roberto. Su voz se agitó. Vamos a tener que limpiar el jardín esta noche y mover todo a otro lugar más discreto. No, susurró Lucía. No pueden hacer eso. Lo siento. Salazar se acercó a ella. Su voz se volvió peligrosamente suave. ¿Me está diciendo que no? Esa gente se merece estar aquí. Merecen que alguien las recuerde, que alguien las cuide.
Aquellas personas eran un problema y los problemas se resuelven y se olvidan. Salazar se fijó en su reloj. A las 12 vienen con una retroexcavadora. Su familia debe estar en casa con las cortinas cerradas. No salgan, no miren, no existen en las próximas 4 horas. ¿Entendiste? Roberto asintió rápidamente. Sí, comandante, lo que usted diga. Pero Lucía no respondió. Se quedó mirando el jardín por la ventana. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Salazar se fue y Lucía se desplomó en el suelo, llorando. Roberto trató de abrazarla, pero ella lo apartó. Esto es por tu culpa, por tu cobardía, por tu silencio. ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué nos van a matar? Antes muerto que vivir así, antes muertos que cómplices. Julieta descendió las escaleras lentamente. Sus padres se giraron para mirarla y la niña que nunca jugaba, que nunca reía, que siempre observaba, habló con una claridad que los heló. No se los van a llevar. Julieta, regresa a tu habitación, ordenó Roberto. No se los van a llevar, repitió Julieta con más fuerza. Esas personas tienen nombres, tienen familias que los aman y vamos a hacer que el mundo lo sepa. Lucía se levantó, mirando a su hija como si la viera por primera vez. ¿Qué dices? Digo que el silencio los empodera, y estoy harta de estar callada. Ahora, la niña que nunca jugaba, Julieta Benítez, de 11 años, decidió. Más peligrosa de su vida. Una decisión que transformaría para siempre a San Miguel de los Olvidados. Eran las 10 de la noche cuando Julieta bajó de su habitación con la mochila del colegio. Sus padres estaban en la sala sentados en lados opuestos del sofá sin mirarse. La tele balbuteaba algo sobre el tiempo, pero nadie la escuchaba. «Salgo», dijo Julieta. «¿Qué?» Roberto se puso en pie de un salto. «No, de ninguna manera. Oíste al comandante. Debemos permanecer en el interior. Ustedes se quedan. Yo salgo». Lucía se levantó también, pero había algo en su mirada, algo decidido. «¿A dónde vas?» «A casa de don Fermín primero, luego a buscar a la familia Torres, si aún se encuentran en el pueblo». Y luego, Julieta sacó un teléfono celular viejo de su mochila, uno que había encontrado en el cajón de su padre. «Luego voy a llamar a todos los periódicos que pueda, a la televisión, a quien sea que me escuche. Te van a matar», dijo Roberto, la voz rota. «Nos van a matar a todos. Estamos muertos, papá. Estamos muertos, solo que respiramos». Lucía se agachó y abrazó a su hija. Cuando se apartó, sus ojos estaban rojos, pero había resolución en su expresión. «Espera. Si vas a hacerlo, lo haremos bien». Los siguientes 45 minutos, Lucía le contó todo lo que sabía. Los nombres de las personas que enterraban en el jardín, las fechas aproximadas en que las traían, lo que había oído de las conversaciones de los hombres mientras excavaba las tumbas. Lo anotaron todo en un cuaderno escolar de Julieta con letra pequeña y apretada. Miguel Ángel Torres, 17 años, desaparecido. Marzo de 2017, enterrado bajo el rosal junto a la cerca. Rodrigo Fermín, 24 años, desaparecido en octubre de 2018, enterrado bajo el rosal, cerca del Mesquite. Maestra Gabriela Sánchez, 31 años, desaparecida, junio de 2017. Sepultada bajo los geranios blancos y así hasta 17 nombres, 17 vidas, 17 familias que merecían conocer la verdad. «También necesitas estos», dijo Lucía.
sacando de un cajón escondido en la cocina un sobre con fotografías. Las tomaba a escondidas cada vez que traían un cuerpo, por si acaso, por si algún día alguien se atrevía. Las fotos eran borrosas, oscuras, pero ahí estaba la camioneta negra, los hombres cargando bultos envueltos en plástico, las caras de algunos de los policías que estaban participando. El comandante Salazar aparecía en algunas. Mamá. Julieta observaba las imágenes con horror y fascinación, admiración. ¿Por qué lo ocultaste si te hubieran encontrado? Porque el tío Francisco me dijo que la verdad es lo único que los poderosos no pueden destruir. Puede ser enterrada, puede ser callada, pero siempre sale a la luz. Lucía sujetó la cara de su hija. Eres como él, valiente, terca, tal vez suicidamente honesta, pero alguien tiene que serlo, ¿no? Alguien tiene que decir, basta. Roberto las miraba desde la distancia, en el marco de la puerta, las lágrimas resbalando por su rostro. Si la dejas ir, no voy a impedirlo, Roberto. Años de cobardía, años de enterrar nuestra humanidad junto con esos cuerpos. Si mi hija tiene el coraje que nosotros no tuvimos, lo menos que puedo hacer es apoyarla. Nos van a matar, pues moriremos de pie, como decía Zapata, dijo Lucía con firmeza. A las 10:45 de la noche, Julieta salió por la puerta trasera de su casa. La noche era cálida y espesa. El aire olía a polvo y a flores de noche. Las calles de San Miguel de los Olvidados estaban desiertas. Los pocos que transitaban lo hacían a paso ligero, con la cabeza gacha, esquivando las sombras. La tienda de don Fermín estaba cerrada, pero había luz en el piso de arriba donde vivía. Julieta llamó a la puerta de metal corrugado hasta que oyó pasos. «¿Quién? Soy Julieta Benítez, don Fermín. Necesito hablar con usted». Se oyeron los cerrojos rodar. La puerta se abrió y la cara cansada de don Fermín asomó. «Julieta, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Dónde está su madre, don Fermín?» «Sé dónde está Rodrigo». El viejo se quedó helado. Su mano se apretó en el marco de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué? Su hijo Rodrigo. Sé dónde lo enterraron». Don Fermín abrió la puerta de par en par y arrastró a Julieta fuera de la calle, mirando a ambos lados antes de cerrar. «Habla rápido y en voz baja». Julieta le reveló todo. El jardín, los 17 rosales, su madre forzada a terminar tumbas, las fotos, la lista de nombres. Don Fermín escuchó en silencio. Su rostro se marchitó con cada palabra que la niña pronunciaba. Cuando terminó, don Fermín se dejó caer en una silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Siempre lo supe», susurró. «En mi interior siempre supe que no había huido como decían. Rodrigo jamás me habría abandonado sin despedirse. Don Fermín, necesito su ayuda. Van a venir esta noche a desenterrar los cuerpos. Se los van a llevar a otro sitio donde nadie jamás los hallará. Esta es nuestra única oportunidad de hacer algo. ¿Qué quieres que haga? Usted conoce gente de otros pueblos de Guadalajara. Su primo trabaja en un periódico, ¿no?» Don Fermín asintió lentamente. «Mi primo Enrique es fotógrafo para El Occidental. Llámelo. Dígale que venga ahora». «Niña, ¿sabes lo que estás pidiendo? Si mostramos esto, si revelamos esto, nos van a matar». Terminó Julieta con una calma que era aterradora en alguien tan joven. Pero don Fermín no querría conocer la verdad sobre su hijo, aunque fuera lo último. ¿Qué hacer? No quiero que el mundo piense en Rodrigo como un cobarde que huyó, sino como un héroe que murió por decir la verdad.
Don Fermín cerró los ojos. Cuando los abrió, había acero en ellos. Le voy a llamar. La siguiente hora, don Fermín llamó a su primo Enrique, a una abogada de derechos humanos en Guadalajara que había llevado casos de desaparición, a un activista que fotografiaba narcofosas, a un periodista que había sido amigo de Francisco, el tío de Julieta, antes de morir. Las piezas se movían. Eran las 11:30 de la noche y Julieta se encontraba en la casa de los García, al otro lado del pueblo. Los García habían perdido a su hija Andrea, una estudiante de medicina de 22 años, que desapareció mientras volvía de la universidad hace año y medio. Andrea está en mi jardín, les dijo Julieta sin rodeos. No había tiempo para sutilezas. Enterrada bajo un clavel morado, esta noche la van a desenterrar y jamás la volverán a ver. Pero si actúan ahora, podemos detenerlos. La señora García se desplomó en los brazos de su marido. Don García, un hombre corpulento, de manos ásperas por el trabajo en la tierra, observó a Julieta con dolor y furia. ¿Por qué debería creerte? Julieta sacó la foto. Era tenue, pero se podía distinguir a dos hombres cargando el cuerpo envuelto de una joven, y en la esquina asomaba un mechón de pelo negro y largo por debajo del plástico, como el pelo de Andrea. Don García tomó la fotografía con manos temblorosas. Su mandíbula apretada. ¿Qué quieres que hagamos? Reúnan a las otras familias, vayan a mi casa y cuando lleguen los policías a desenterrar los cuerpos, deténganlos, griten, despierten a todo el pueblo y esperen a que lleguen los reporteros de Guadalajara. Nos van a matar, dijo la señora García, su voz vacía. Tal vez, reconoció Julieta, pero al menos moriremos sabiendo que Andrea no será olvidada, que su nombre y su historia importaron. A las 11:50 de la noche, más de 30 personas se habían reunido frente a la casa de los Beníes, familiares de desaparecidos, vecinos hartos del miedo, personas que perdieron hermanos, hijos, padres y nunca obtuvieron respuestas. Don Fermín sostenía una foto de Rodrigo, la familia García una de Andrea. Los Torres habían vuelto de Guadalajara tras la llamada de Miguel Ángel. Condujeron 3 horas en medio de la noche porque tenían que saber, tenían que conocer la verdad, por mucho que los destrozara. Había otras familias también. La señora Mendoza, cuyo marido había desaparecido yendo a Guadalajara hacía 2 años. El joven Carlos Reyes anda en busca de su hermana Sandra, una estudiante de preparatoria que jamás regresó de la parada de autobús. La familia Ruiz entera, padre, madre y 3 hijos adolescentes buscando a su abuelo, un activista comunitario que lideró una protesta contra la extorsión y desapareció 3 días después. Cada uno llevaba una foto, una vela, una historia de pérdida. El aire nocturno temblaba de dolor reprimido. Con años de lágrimas reprimidas, con preguntas que nadie se atrevía a formular hasta el momento. Lucía salió de casa al ver la multitud. Roberto la seguía, aún asustado, pero sin poder abandonar a su familia. «Perdón», les dijo Lucía a todos, su voz rompiéndose. «Lamento haber participado en esto. Lo siento por estar callado. Pero esta noche vamos a gritar». A las 12 en punto, tal como lo había prometido el comandante Salazar, llegaron las camionetas, 3 camionetas negras y una retroexcavadora amarilla en un remolque. Salazar se apeó de la primera camioneta con otros 5 hombres armados. Se detuvieron en seco al ver la multitud frente al jardín. «¿Qué diablos es esto?», gruñó Salazar.
Es cierto, respondió Julieta, avanzando. Su voz era baja pero firme en la oscuridad. Es la verdad que han estado enterrando. Niña, vete a casa antes de que alguien salga herido. No, Julieta, no se movió. Vosotros sabéis. Herido de sobra, han matado de sobra y hemos callado de sobra. Don Fermín Salazar se volvió hacia el viejo. Es un hombre razonable. Llévate a esta gente. Esto no es asunto de ellos. Mi hijo está en ese jardín, respondió don Fermín con voz firme. Rodrigo, me importa más que nada en el mundo. Y mi Andrea, añadió la señora García. Y mi hermano Miguel Ángel, dijo Diana Torres, ahora una joven de 19 años que había vivido 2 años con la incertidumbre, uno a la vez. Los familiares de... Los desaparecidos alzaron la voz. Revelaron sus muertos. Salazar desenfundó su arma. Última advertencia. Váyanse o el flash de una cámara lo interrumpió y luego otra y otra. 3 coches habían aparecido de la nada. De él se desprendieron periodistas con cámaras, un fotógrafo con equipo profesional, la abogada de derechos humanos con grabadora, el activista retransmitiendo en directo desde su móvil. «Comandante Salazar», dijo Enrique, el primo de don Fermín y fotógrafo de él. Occidental. «Soy Enrique Fermín, de prensa. ¿Por qué está apuntando con un arma a civiles desarmados?» Salazar bajó el arma, su rostro rojo de ira. «Esto es una operación policial. Váyanse de aquí». ¿Qué clase de operativo policial necesita una retroexcavadora a medianoche?, dijo la abogada, una mujer llamada Marcela Ruiz, que llevaba 20 años batallando contra la impunidad. ¿Y por qué todos estos civiles dicen que aquí hay una fosa clandestina con sus familiares desaparecidos? Eso es absurdo. Entonces no le importará que la prensa filme lo que desentierren en ese jardín, dijo Marcela con una sonrisa cortante. Salazar se miró a sí mismo. Más aldeanos estaban saliendo de sus casas, atraídos por el sonido y la luz. Las luces se encendían, las cortinas se corrían, ya no podían ocultar esto. «Llama al jefe», dijo Salazar a uno de sus hombres. Los siguientes 30 minutos nadie se movió. Era como un duelo mexicano, cada lado esperando a ver quién parpadearía primero. Julieta se erguía ante todos, pequeña pero firme, mientras los periodistas grababan. Entonces llegó otra camioneta, de la que se bajó un hombre de unos 50 años, bien vestido incluso a esas horas de la noche, alguien acostumbrado a que lo obedezcan. «Soy el licenciado Mendoza, abogado del ayuntamiento», informó. «Por órdenes del alcalde municipal, este terreno queda sellado como escena del crimen. Capacidad. Nadie toca nada hasta que la Fiscalía Estatal llegue mañana por la mañana. La escena del crimen». Salazar estaba furioso. «Esto es una investigación oficial», lo interrumpió Mendoza. «Y usted, comandante, está suspendido de sus funciones hasta nuevo aviso. Entregue su placa y su arma». La cara de Salazar se puso roja. Miró a Julieta con un odio tan limpio que la niña sintió que le quemaba la piel, pero no apartó la mirada. «Esto no ha terminado», murmuró Salazar, entregándole su placa. «Esto apenas inicia». «Tiene razón», respondió Julieta. «Esto es solo el principio». El amanecer llegó a San Miguel de los Olvidados con una luz dorada que parecía burlona. La noche había sido larga, nadie había dormido. Las familias de los desaparecidos se habían apostado frente al jardín de los Benís, con fotografías de sus seres queridos en las manos, rezando, llorando,
pero sobre todo esperando. Los periodistas también se habían quedado, algunos incluso retransmitiendo en directo toda la noche. A las 6 de la tarde, al día siguiente, el Jardín de los Olvidados era trending topic en redes sociales. Hashtags como hashtag Che Justicia para San Miguel y hashtag Os Jardín de la Muerte se viralizaron en todo México. A las 7 de la mañana llegaron las camionetas de la Fiscalía General del Estado. También arribaron elementos de la Guardia Nacional que fueron enviados desde Guadalajara, luego de que el caso se viralizara. El pequeño pueblo que había estado en calma durante años, ahora estaba en las noticias nacionales. Julieta lo miraba todo desde la puerta de su casa, sentada al lado de su madre. Lucía no había soltado la mano de su hija en toda la noche. Parecía que si lo hacía algo malo, ocurriría. ¿Tienes miedo?, le preguntó Lucía. Estoy asustada, confesó Julieta, pero más asustada estaba de permanecer en silencio. Un fiscal estatal, licenciado Arturo Montes, se aproximó a ellas. Era un tipo calvo con lentes, serio. Señora Benítez, necesito que me diga todo lo que sabe. Durante las siguientes 2 horas, Lucía dio su testimonio. Lo relató todo, cómo la habían forzado a colaborar, cuántos cuerpos había enterrado, quiénes los traían, qué amenazas le habían hecho. Los periodistas filmaban desde la distancia. La abogada Marcela Ruiz acompañaba como apoderada de las familias. Mientras tanto, la policía forense se puso a trabajar en el jardín con palas, excavando con cuidado y detectores de restos humanos, desenterrando la verdad que se encontraba bajo las flores. El primer cuerpo fue hallado a las 9:30 de la mañana. Estaba justo donde Lucía había dicho, bajo el rosal junto a la valla. Los restos estaban envueltos en plástico negro, pero la ropa era familiar, una camisa azul de manga larga. Diana Torres se derrumbó en los brazos de su madre al ver la camisa. Es él, es Miguel Ángel. Esa es la camisa que llevaba el día que no terminó. No tenía que hacerlo. Uno por uno, en aquel largo día de julio, desenterraron los cuerpos. 17 en total, tal como Lucía había predicho. Había dicho. Cada hallazgo traía gritos de dolor de las familias, pero también una extraña sensación de alivio. Después de meses o años de no saber, de preguntarse, de torturarse con la duda, por fin tenían respuestas. Don Fermín reconoció a Rodrigo por el reloj que siempre llevaba, un obsequio de su difunta madre. Los García reconocieron a Andrea por la cadena de plata con una cruz que nunca se quitaba. Una a una, las familias iban recuperando a sus muertos, pero la historia era más amplia que eso. Cuerpos en el jardín. Los periodistas se pusieron a investigar. Interrogaron a los lugareños quienes, envalentonados por lo que estaba ocurriendo, comenzaron a hablar. Relataron las extorsiones, los secuestros, cómo los lobos del norte manejaban sus vidas. Mencionaron nombres, políticos, policías, empresarios corruptos. El alcalde de San Miguel de los Olvidados renunció esa misma tarde. 2 horas después fue detenido cuando intentaba escapar hacia la frontera con 3 millones de pesos en efectivo. El comandante Salazar se esfumó. Su casa estaba vacía, con signos de que había huido. Se dictó una orden de arresto, pero muchos sospechaban que ya había huido a Estados Unidos o se había refugiado en algún rancho aislado. Otros 5 policías municipales fueron detenidos esta semana. Las fotos de Lucía fueron clave para reconocerlos. En una de las más explícitas se podía observar a los Ramírez cargando un cuerpo mientras sonreían. Esa foto salió en todas las portadas de los periódicos nacionales, pero no todo eran victorias.
3 días después de iniciada la excavación, don Fermín apareció muerto en su tienda. Oficialmente fue un ataque al corazón, pero nadie en San Miguel se lo creía. Le habían amenazado, todo el mundo lo sabía. Su funeral fue enorme. 1000 personas abarrotaron la iglesia y las calles aledañas. Julieta se quedó mirando el ataúd, sabiendo que don Fermín había muerto porque ella los había arrastrado a esto. La culpa la ahogaba. «No eres responsable», le dijo Marcela Ruiz después del funeral. Don Fermín eligió luchar, eligió defender a su hijo, esa fue su elección, y murió por ello, y muchos otros vivirán por ello. Marcela se agachó para estar a la altura de Julieta. «Escúchame, niña. Lo que hiciste fue increíblemente arriesgado. Ahora hay gente poderosa que te quiere callar. Por eso la fiscalía ha puesto protección a tu familia. Van a tener que irse de San Miguel». «¿A dónde iremos?» «A Ciudad de México. Tenemos un programa de protección a testigos, nueva identidad, nuevo pueblo, nueva vida». Julieta miró hacia atrás al pueblo en el que había crecido. «Y la gente de aquí los dejamos solos. No están solos. Ya no hablaste, Julieta, y una vez que se rompe el silencio, no se puede volver a imponer». Tenía razón. En las semanas que siguieron, más personas abrieron la boca. Se hallaron 2 fosas clandestinas más en pueblos cercanos. Más detenciones, más investigaciones. El caso se convirtió en un escándalo nacional que llegó hasta la Cámara de Diputados.